¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saluda a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, vamos a meditar las lecturas que corresponden en este miércoles 17 de marzo del 2021, caminando todavía en este tiempo de Cuaresma en la cuarta semana. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 8 al 15. Es uno de los hermosos cánticos del siervo de Yahvé. Y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. De alguna manera tienen un hecho en común. Y casi como inicia la primera lectura, ahí está resumido todo lo que, o hacia dónde va el mensaje del día de hoy. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. O sea, desde ahí estamos viendo cómo el Señor está hablando de dos tiempos: el tiempo de la misericordia y el tiempo de la salvación. O sea, y el tiempo de la misericordia es el actual, mis hermanos. O sea, en este momento que nosotros, mientras estemos en esta vida, en este mundo, es el tiempo de la misericordia, porque el Señor puede perdonar cualquier pecado que tengamos y solamente tenemos que acercarnos a Él arrepentidos. Además, es el tiempo de la misericordia porque el Señor nos acompaña en el momento de tribulación. El profeta Isaías le habla a su pueblo en tiempos difíciles, en tiempos del destierro en Babilonia, donde vivían como esclavos. Y entonces el Señor les hace ver que están en el tiempo de misericordia y que va a venir un tiempo, así como aquí en la tierra nos salva el Señor de la esclavitud del pecado. Estamos destinados a llegar al momento final de nuestra vida y al momento final de los tiempos, a la resurrección definitiva en la que podemos, como vamos a ver en el Evangelio, alcanzar la salvación o la condenación. Depende de que nosotros realmente hagamos caso de los profetas que nos está enviando el Señor para poder encaminarnos. Fíjense, les dice aquí: griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. O sea, aún y por muy dura que esté la situación que estés pasando en tu vida, con esta pandemia o con cualquier situación que te esté afectando, tienes un Señor misericordioso que no te abandona. Y luego, fíjense, utiliza el amor de la madre como ejemplo para dejar ver cómo es el amor del padre. Nosotros, por supuesto, que a veces nos sentimos desamparados, a veces nos sentimos dejados de la mano de Dios, como decimos algunas veces. Pero dice aquí el Señor, fíjense, si Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Pero luego fíjense qué hermosas palabras: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso consuelo. O sea, aunque una madre pueda olvidarse de su hijo, el Señor nunca se olvida de nosotros. Que no se te olvide, mi hermano, por muy difícil que estés viviendo el momento, eso es pasajero y es temporal, porque no fuiste creado para el sufrimiento, fuiste creado para la alegría, para ser feliz junto a Dios. El sufrimiento y el dolor pues es fruto de la entrada del pecado en nuestra vida, pero nosotros estamos llamados a restaurarnos a través de la presencia de Cristo. El problema es que a veces no lo aceptamos. Jesús aprovecha esta curación, en el Evangelio de San Juan, Jesús aprovecha la curación que hizo él en sábado y la reacción del pueblo, de los fariseos ante este hecho, recriminándole a Jesús sanar en sábado y recriminándole al paralítico que se levante y que vaya cargando su camilla en sábado. Podemos reflexionar 5 cosas bien importantes. Primero, y que son cinco maneras como Jesús les hace ver el por qué Él tiene esa autoridad para hacerlo en sábado. El número 1, Jesús les dice: lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Incluso les dice: mi padre resucita muertos, y Jesús también resucita muertos. Mi Padre tiene vida en sí mismo, igualmente el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso Jesucristo dice: nadie me quita la vida, yo la doy libremente porque yo la puedo recuperar libremente.
Y luego, pero fíjense, antes de nada, aquí les dice él, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Entonces, por eso él se comparaba y se ponía en el mismo nivel del padre y era lo que no podían tolerar los judíos. Y con estos puntos que estamos reflexionando, Jesús les hace ver que realmente él está al nivel del padre porque viene del padre y porque no hace nada diferente al padre. Entonces aquí el segundo punto dice, el Padre ama al Hijo y manifiesta y manifestará todavía obras aún mayores que estas están viendo. O sea, les hace ver la manera de cómo ese amor que el Padre tiene con el Hijo es lo que hace que Él haga estas obras, pero sobre todo porque ese amor que tiene el Padre por el Hijo lo lleva a sentir ese amor por nosotros. Y esas obras no van encaminadas a beneficiar al mismo Hijo del Hombre, al mismo Hijo de Dios que es Cristo, sino van encaminadas hacia el beneficio de nosotros. Y luego dice, el Hijo hace algo que no hace el Padre, que es juzgar. O sea, aquí el Padre dice, yo le doy a mi Hijo la potestad para juzgar a vivos y muertos. Entonces, el Padre le da, eso es lo único que el Hijo hace que no hace el Padre, juzgar. Y luego dice en el número 4, dice que honren al Padre como igual como honran, que honren al Hijo igual como honran al Padre. Y les dice, el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Todo esto va creando mayor malestar en los judíos, en los porque, repito, lo hacen ver que Jesús hace ver que se iguala al Padre. Y luego dice que va a llegar el momento, que aquí es lo que les decía de la primera lectura, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la salvación. El tiempo de la salvación será en los últimos tiempos. Y aquí lo presenta Jesús de una manera muy, muy dura, porque dice, les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado el Hijo tener la vida en sí mismo. Pero luego dice al final algo que es a lo que me refería. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Se fijan cómo a final de cuentas todos estamos llamados a resucitar, todos estamos llamados a la vida eterna. Y Jesús les está empezando a hacer notar más a los judíos su nivel como hijo de Dios, como enviado de Dios, y como su preocupación para que nosotros realmente todos resucitamos para la vida, y no que resucitemos para la muerte eterna. Pero aquí está el problema, que el Señor nos da la libertad, el Señor no nos obliga a creerle. Y esto tiene que ser nacido de nuestra fe. Es el don que el Señor nos regala, pero que nosotros tenemos la libertad de rechazarlo. Entonces, vamos a seguir meditando en estos días cuál es la reacción de los judíos ante esto que Jesús dice. Y él dice, yo no vengo a hacer cosas diferentes, lo que yo hago es porque se lo he visto al Padre y mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús no viene a hacer su propia voluntad. La voluntad de Jesús es la voluntad del Padre. Por eso nosotros cuando decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo hacemos con la confianza de que sabemos que la voluntad de Dios es el bien de nosotros, que la voluntad de Jesús es que seamos felices, que la voluntad de Jesús es que vivamos de la mano de Él con la gracia, disfrutando nuestro rol de hijos de Dios, de hijos de un Padre misericordioso que nos ama y nos protege siempre. Sigamos caminando en este tiempo cuaresmal. Estamos llegando a la mitad de esta cuarta semana, acercándonos a la recta final. Y les doy la bendición, pidiéndoles que también ustedes hagan oración por mí para que pueda enfrentar todos los retos y todos los ataques que el enemigo hace en nuestra vida, porque a veces nos ataca más a las personas que estamos trabajando por convencer a los demás del amor de Dios, nos ataca más a nosotros. Entonces su oración, por eso el Papa Francisco siempre insiste que oren por él y tenemos que orar por él, por los sacerdotes, y yo humildemente les pido también que oren por mí y por todos los diáconos que estamos al servicio de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, que estén bien. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.